¿Dios es prioridad para ti? ¿Das de lo que te sobra y sin sacrificio? ¿Dios es primero a pesar de tus necesidades? Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Estamos todavía en los tiempos de cuentas claras, ¿verdad? Cuentas claras. Repite conmigo, cuentas claras. Sí, entonces, y básicamente estamos hablando todo alrededor de las finanzas. Repite conmigo, finanzas. Más fuerte, finanzas. Ya, tenemos que ser buenos administradores de lo que el Señor nos da. Amén. Tenemos que ser buenos administradores. Y bueno, nosotros muchas veces no, siempre pensamos en dinero, en realidad. Siempre, todo el tiempo. O sea, si no aprendemos a manejarlo, nos va a manejar a nosotros. ¿Ok? Así que, y la Biblia describe que compite en el corazón del hombre para saber quién es el Señor. ¿El dinero o el Señor Jesucristo? El Señor dice que no puedes servir a dos señores, ¿correcto? Porque si no, amarás a uno y aborrecerás al otro. Dios mío, ¿qué es esto? Perdón. Listo. Ok. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos enseñó Jesús en cuanto a las finanzas. Dale un enter, por favor. Dale, por favor. Mira, Jesús habló de finanzas en muchas oportunidades, ¿ok? Y en varias parábolas. En la parábola de los talentos, en Mateo 25, ¿verdad? Él habló sobre que según la administración que nosotros tengamos de las finanzas, seremos castigados o seremos recompensados. ¿Okay? Así que es importante cómo manejas las finanzas. Dile al que está a tu lado, es importante cómo manejas las finanzas. También el segundo es la parábola del mayordomo infiel, Lucas 16. Es decir, infiel con el dinero del otro. Eso es lo que sucedió en esta parábola del mayordomo infiel. En la otra parábola que el Señor habló sobre las finanzas, habló de la parábola del rico insensato. Era el rico y Lázaro, ¿okay? Los que se acuerdan. El rico vivía opulentamente y Lázaro sufría. Y él pensó solamente en... estoy equivocado. Rico y Lázaro es el siguiente. El rico insensato es el que había enriquecido mucho. Y la Biblia describe que se sentó y dijo, tienen muchos bienes. Así que vamos a derribar los graneros, las paredes, y las vamos a hacer más grandes. Gracias. Entonces el Señor le dijo, insensato, tonto, necio, el día de hoy vienen a pedir tu alma, y todo lo que has guardado, ¿de quién será? ¿Ok? Entonces, nos habló entonces de que el dinero no solo se trata de solo acumular, en esta parábola. En la del rico y Lázaro nos habló de la indiferencia y de la falsa seguridad del dinero. Este rico vivía con mucho dinero, ¿verdad? Y le daba seguridad mientras vivía en esta tierra, pero luego pasó el umbral de la muerte. Y cuenta la historia de que estuvo en el lugar de tormento. Y Lázaro estuvo en el paraíso, en el seno de Abraham, dice la palabra de Dios. Así que aquí habla de la indiferencia ante la necesidad de otras personas y también habla de la falsa seguridad que te da el dinero. ¿Okay? También la parábola de los dos deudores. El Señor habló de las parábolas de los dos deudores. Que el rey, ¿verdad? Una persona le debía, él le perdona, pero luego, yo estoy equivocado. Estoy emocionado y estoy equivocado. Sí, no, es que la siguiente, dale un enter. El siervo que no perdonó a su amigo. ¿Ok? Creo que es la misma. Sí, por ahí que lo ven en su casa, ¿ya? Pero ustedes crean que el Señor habla de eso. El siervo que no perdonó a su amigo, ¿verdad? Que fue torturado hasta que pague, ¿no? Como decía en la parábola del rey, esta persona le debía, el rey le perdona, y luego sale del perdón que le había dado el rey y se va a ver a su consiervo que le debía, y dice que lo ahogó y lo metió a la cárcel, y le dijo, hasta que me pague, no vas a salir de ahí. Entonces los otros consiervos le dijeron al amo, al rey,
y entonces él dijo, ¿sabes qué? Métanlo a la cárcel, ahí será torturado hasta que me pague. Una pregunta, ¿tú crees que esa persona dentro de la cárcel podría pagarle alguna vez al rey? No. Y cuando dice que será torturado hasta que me pague, significa por siempre. Nunca me podrá pagar. ¿Correcto? Entonces, estas enseñanzas y más, muchas más, nos habló el Señor. Ahora, yo quiero hablarte sobre implicaciones teológicas el día de hoy. Implicación teológica. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, cuando tú estudias teología, aprendes un poquito de estas cosas. ¿Ok? Son interpretaciones prácticas que derivan de la palabra del Señor. Así que no solo se trata de lo que la Biblia dice explícitamente, sino también de principios que guían nuestras vidas, según la palabra de Dios. ¿Ok? Es decir, cómo los principios de la palabra de Dios guían nuestras conductas, nuestras creencias, nuestras decisiones, ¿verdad? Y que en realidad no se mencionan en la Biblia directamente. Y esto es importante porque muchas personas se toman de estos textos para decir, esto no está en la Biblia, así que no te preocupes, eres libre de hacer lo que se te dé la gana porque no está en la Biblia. Pero las implicaciones teológicas nos enseñan que la Biblia no menciona cosas de formas explícitas, pero sí implícitas. Por ejemplo, la Biblia no dice nada sobre no abortar. ¿Ok? Tú no lo vas a encontrar, pero sí habla de no asesinar. ¿Ok? Eso se llama implicaciones teológicas. Por ejemplo, la Biblia no dice no te drogues. ¿Correcto? La Biblia no dice eso, pero sí habla de cuidar el cuerpo. La Biblia no dice, por ejemplo, de cuida el medio ambiente, pero sí dice que tenemos que ser buenos mayordomos de la creación. ¿Correcto? La Biblia no habla de no consumir pornografía, por ejemplo, pero sí nos dice que si miras a alguien para desearlo sexualmente, ya adulteraste con esa persona en tu corazón. Entonces eso se llama implicaciones teológicas. Repite conmigo, implicaciones teológicas. Más fuerte, como para que se levanten todos. Implicaciones teológicas. Implicaciones teológicas. Entonces, dentro de estas cosas, muchas personas dicen, el diezmo no es algo aplicable en nuestros tiempos porque no está en el Nuevo Testamento ni en el tiempo de la gracia. ¿Correcto? ¿Han escuchado eso o no? Sí, lo hemos escuchado. Pero nosotros, vida por vida, los pastores, Pastor Omar, te enseña que el diezmo es un principio, no es una ley. Es una diferencia grande. ¿Correcto? Ahora, voy a explicarlo el día de hoy. No es una ley aplicada para nosotros los cristianos, como en el Antiguo Testamento, pero es un principio de honra y de primacía en el corazón. Y enseñamos que esto está implicado en la Biblia, tiene una implicación teológica en la Biblia, ¿correcto? Y de eso quiero hablar hoy día, porque si no, entonces vamos a hacer lo que bien nos parezca en todas las áreas y sobre todo en las finanzas, que estamos en este tiempo hablando con claridad en cuanto a las finanzas. Así que vamos a ver, y Dios me guió a ver las enseñanzas del maestro de maestros. ¿Quién fue? Jesús. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús con respecto a las finanzas? ¿Cuántos quieren aprender eso? Amén. Primero que el Señor nos enseñó el principio de la prioridad. Repite conmigo, principio de prioridad. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de muy poco valor. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos ellos dieron de sus ofrendas, de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía. ¿Cuánto echó? Todo lo que tenía. Jesús en este momento se detiene a observar cómo la gente da las ofrendas.
Y así sigue mirando cómo nosotros damos las ofrendas. ¿Amén? Mira profundamente, porque solamente Jesús sabía que ella había dado todo su sustento. La señora no fue diciendo, por si acaso estoy dando todo mi sustento, para que todos lo vean, la vieran, ¿no? Pero Jesús sí miraba a él, corazón, y sabía lo que estaba sucediendo. Entonces, al resaltar esto, Jesús enseñó algunas cosas. En cuanto a los ricos que estaban dando sus ofrendas en ese momento, les resaltó una actitud. Primero, que ellos daban lo que les sobraba. ¿Ok? Otra de las cosas de los ricos es que daban sin que eso significara una prioridad para ellos. Daban lo que les sobraba. Y también daban sin sacrificio. Eso es lo que daban, y de esa forma daban los ricos. ¿Correcto? Ahora, pero en cuanto a la persona pobre, a la señora, tuvo una actitud diferente. Una actitud de dar sin excusas. Es decir, las necesidades que ella tenía no la excusaban para no dar a Dios, porque dio todo su sustento. ¿Correcto? Así que la necesidad que tú estés pasando no te excusa de tener un corazón generoso con las finanzas. ¿Correcto? Y un corazón dador. Pero otra cosa también aquí, vemos que esta persona dio porque Dios era lo primero para ella. Dios era más importante para ella, para esta viuda pobre, que ella misma. ¿Me dejo entender? Dio todo lo que tenía. O sea, no importa si ya no tenía para comer a partir de allí en adelante. Así que con su acción le estaba diciendo, Dios, tú eres más importante que yo. ¿Correcto? ¿Correcto? Vamos a dar un aplauso al Señor. Al Señor que nos ayuda. Y en cuanto a Dios, en este texto nos enseña que Dios observa el corazón cuando nosotros damos. ¿Correcto? Otra de las cosas es que Dios está atento cuando das con sacrificio. Y tercero, que Dios reconoce o resalta cuando le damos la prioridad. ¿Amén? ¿Amén? ¿Les gustan estas implicaciones? Aprendemos bastante sobre las finanzas, ¿ok? Así que mi pregunta para ti, y puedes anotarlo si quieres, es: ¿Dios es prioridad para ti? ¿Das de lo que te sobra y sin sacrificio? ¿Dios es primero a pesar de tus necesidades? Porque eso es lo que aprendemos aquí. ¿Le has demostrado a Dios que Él es más importante que tú? ¿Cuánto quieres seguir? Vamos sobándonos, porque ahora viene la parte más yuca. Jesús no rechazó el diezmo. Les dice aquí en Mateo 23:23: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y mira lo que dice el Señor ahí: debían haber practicado esto sin descuidar. Ustedes diezman la menta, el anís, el comino, hasta lo más pequeño, pero han descuidado lo más importante, el corazón, la justicia, la fidelidad, la han descuidado. Eso es lo que le decía al Señor a ellos. Era necesario diezmar, o mejor dicho, era necesario tener un corazón de justicia, de fidelidad y de misericordia, sin dejar de diezmar, sin dejar de hacer aquello. ¿Nuevo Testamento o no? Sí. Está con claridad. Ahora me dicen: pastor, pero eso lo dijo a los fariseos. Sí, la verdad he escuchado de verdad tantas aberraciones cuando no estudian con claridad la palabra de Dios. He escuchado tanto que dicen: no, primero de Juan
Esa parte de ahí que ha leído, pastor, esa fue escrita para los gnósticos. Esa parte no fue escrita para la iglesia. Yo me caigo de verdad de espaldas, porque toda la Biblia fue escrita para nosotros. No es, esto fue para los fariseos, no para nosotros, es para nosotros, para todos. Toda la Biblia es para todos, para todo el tiempo, hasta que venga Cristo. Así que no saques, no, esto no es para mí, esto sí es para mí, no, esto no es para mí. No es así como leemos la Biblia. Entonces el principio del diezmo estuvo desde Génesis, ¿correcto? Abraham, dice la palabra de Dios, que dio los diezmos a Melquisedec. No era una ley para Abraham dar los diezmos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todavía no había nacido Moisés, y a partir de Moisés recién se dio la ley del diezmo. ¿Ok? Pero cuando Abraham fue a liberar a su sobrino Lot, Dios le dio la victoria, y en agradecimiento y adoración le dio los diezmos al sacerdote Melquisedec. ¿Correcto? Estamos hablando de antes de la ley, que existiera la ley del diezmo. Pero no solamente él, sino también Jacob. Jacob le dijo a Dios: Señor, si tú me bendices, si tú estás conmigo a la tierra donde voy, yo apartaré siempre el diezmo. Ahora, ¿Jacob vivió antes que Moisés? Sí, no existía ley del diezmo. Aplicaban un principio, nada más. El diezmo entonces se instituyó a partir de Moisés, pero Dios siempre quiso que permaneciera la motivación correcta. ¿Cuál era la motivación? Agradecimiento y adoración. Jesús no rechazó la ley, como leímos hace un momento, pero sí la elevó para que conozcamos el espíritu de la ley. Por ejemplo, Jesús no rechazó la ley de no matarás, pero sí Él dijo que si tú insultas a tu hermano y te enojas contra tu hermano, es como si tú lo hubieras asesinado y serás culpable del juicio. No se nos da el lujo, por si acaso, de molestarnos entre nosotros. Si tienes alguna molestia conmigo, soluciónalo. Si tienes una molestia entre los hermanos, soluciónalo, por favor. ¿Correcto? Porque si no, serás culpable. Eso dice la palabra de Jesús. Pero fíjate, serás culpable como si fueras un asesino. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Correcto? Cuando el Señor le dijo, por ejemplo, cuando se les dijo, no adulterarás. Pero yo les digo que si uno mira a una mujer para desearla y adulteró con ella en su corazón, ¿correcto? Él está hablando del espíritu de la ley, del corazón, de por qué se dio esa ley. ¿Correcto? ¿Amén? Entonces, igual, el Señor no rechazó el diezmar. Él elevó este principio al nivel del corazón. Si diezmas, hazlo con un corazón correcto de justicia, misericordia, ¿correcto? Y fidelidad. Eso es lo que les estaba diciendo a los fariseos. Los fariseos estaban diezmando por ser una ley, por ser una regla impuesta, pero sin el corazón de justicia, misericordia y fidelidad. Jesús le dijo, en otras palabras, no dejen de diezmar, pero háganlo con el corazón correcto. Eso es lo que les decía el Señor Jesús. ¿Amén? Entonces Jesús enseñó cómo poner orden en el corazón en cuanto a los impuestos y a los diezmos. Mateo capítulo 23, versículo 21. El Señor Jesús, no es cualquier persona, el Señor Jesús, Él dijo, del César respondieron. Entonces dijo Jesús, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todos los teólogos están de acuerdo de que la audiencia que escuchó por primera vez este texto era judía. Las personas que escucharon por primera vez este texto, esta frase de Jesús, eran judíos. ¿Qué eran? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque para ellos dar al César, lo que es del César, significaba dar impuestos al gobierno romano.
Pero dar a Dios lo que es de Dios significaba dar los diezmos y ofrendas al templo. Eso era lo que significaba cuando Jesús les dijo con claridad eso. ¿Correcto? Estoy hablando de la primera audiencia. Entonces, mi pregunta hasta aquí es: ¿has elevado el diezmo como un principio de las primicias al nivel de tu corazón, o aún te cuesta darle lo primero a Dios? ¿Al darle a Dios te motiva el agradecimiento y la adoración, o la costumbre y la obligación? ¿Estás agradecido con Dios? Porque ese es el corazón correcto. Nunca en nuestra iglesia te vamos a obligar a diezmar. Además, te soportamos todavía. Nunca te vamos a obligar, pero siempre te vamos a enseñar. ¿Por qué? Obviamente el Señor me va a pedir cuentas a mí de que predique todo el consejo de Dios. Eso decía Pablo. Sí, pero han habido abusos. Claro que sí han habido abusos, eso yo no lo puedo negar. Correcto, en toda la historia de la iglesia ha habido abusos en cuanto a las finanzas, pero eso no niega los principios de la palabra de Dios. Así que tú cuida tu corazón, porque un día tú vas a estar frente al juez, al Rey de Reyes. Y yo también, como pastor, tengo que cuidar mi corazón, porque un día voy a estar parado frente al Rey de Reyes. ¿Cómo es que mi esposa y yo cuidamos nuestro corazón, siendo los pastores de la congregación? Lo que nosotros hemos hecho desde el inicio es buscar un equipo de administración que administre las finanzas de la iglesia. Eso guarda nuestro corazón. ¿No ven? De tomar decisiones. Alguien compra aquí, vaya, ven. No. Yo no hago ni deshago con tus diezmos. Hay un equipo que decide que hay una administración, hay un presupuesto, se sabe hacia dónde va. Vamos, el 10% nosotros lo separamos como iglesia de tus diezmos y tus ofrendas. Nosotros lo damos a nuestras misiones internacionales y a nuestras misiones regionales de Latinoamérica. Por eso es que siga avanzando el reino de Dios a nivel global como movimiento Every Nation, porque seguimos el mismo principio. Amén. Tenemos una área de también, tenemos reservado cuando hay emergencias, cuando hay algo especial para los pobres. Por ejemplo, cuando en la universidad nosotros tenemos la mayordomía de los estudiantes. Como iglesia, el Señor nos ha llamado a alcanzar a los estudiantes y a través de ellos ganar a sus familias. Amén. Así que en San Marcos, en la Universidad San Marcos, hay estudiantes que vienen de provincia y ellos tienen problemas. Y hay gente que no ha ingresado a ser parte de los que viven dentro de San Marcos, no sé cómo se llama. La residencia, ¿verdad? Le dicen los de residencia. Hay gente que no han ingresado ahí, pero viven alrededor. En los tiempos de pandemia nosotros le hemos sabido llevar libres. Aún fuera de pandemia le hemos sabido llevar colchones, lavadoras, hemos sabido lo que necesitaban ellos. Como iglesia nosotros estamos enfocados también y cuidamos nuestro corazón. Al diezmar, ¿has olvidado la justicia, la misericordia y la fidelidad? Y tercer punto, creo que vamos, me falta mucho, pero 5, 4, 8 minutos, perdón, no 8 puntos. Jesús mismo ejerce su sacerdocio hoy. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 1, y esto es muy importante. Si quieres que está a tu lado, levántate. Es muy importante. Dice la Biblia: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, quien regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. A su vez Abraham le dio, ¿qué cosa le dio? El diezmo de todo. Mira lo que describe la Biblia. El nombre Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem, que significa que esto es rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Sigamos, versículo 15. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec
surge otro sacerdote que ha llegado a serlo, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué está hablando aquí? ¿Qué es esto, pastor? Melquisedec, ¿qué es el orden? Les vuelvo a recordar, Melquisedec fue un sacerdote y rey, dice la Biblia, que salió al encuentro de Abraham cuando Abraham había derrotado a los que habían tomado prisionero a sus sobrinos. Y cuando él sale, Melquisedec bendice a Abraham. ¿Ok? Lo bendice. ¿Y qué hace Abraham? Abraham le da. ¿Qué da? Los días. Repite fuerte que te duela. ¿Qué le da? Los diezmos. ¿Correcto? Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Luego en Hebreos, Nuevo Testamento, repite conmigo Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento describe que este Melquisedec no tenía ni principio ni fin de día, no tenía ni papá, ni genealogía, ni nada. ¿Qué significa? Eso significa que era una epifanía. Epifanía significa la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús se presentó. Rey de Salem. Jerusalén es país o ciudad de paz. ¿Correcto? Salem es rey de paz. Eso era lo que era Melquisedec. El Señor Jesús recibió los diezmos. Eso es lo que está diciendo, la implicación teológica de lo que está diciendo Hebreos. Ahora dice aquí en Hebreos de que Jesús el día de hoy es sacerdote para siempre, es el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora quiero aclararte algo, que si queremos ver cuál era el orden de Melquisedec, es decir, cómo era el ministerio de Melquisedec, qué es lo que hacía Melquisedec, lo único que encontramos en la Biblia, en Génesis, es que Melquisedec bendijo Abraham y recibió los. ¿Cómo crees que si Jesús el día de hoy es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no va a bendecir y no va a recibirlos? Si es lo único que se describe que hacía el ministerio de Melquisedec, o que hizo el ministerio de Melquisedec. ¿Eso se llama implicación teológica o no? Claro que sí. El ministerio de Melquisedec se expresó de esa forma. Y hoy todavía se sigue expresando así. ¿Por qué? Porque Él vive para siempre. Amén. Hubo un tiempo atrás que yo no creía en diezmar. Yo era de estos cristianos porque sí, hay dos posiciones en cuanto al diezmo. Uno en que sí, definitivamente no está en la Biblia y no es obligatorio. ¿Correcto? Yo también creo que no es obligatorio. Y eso es lo que nosotros enseñamos. No es obligatorio. Pero es un principio de vida. ¿Correcto? Que lo haces por amor, por una relación. ¿Amén? Entonces tú tienes la pelota en tu cancha. En otras palabras, con respecto a las finanzas. Si le vas a dar a Dios y le vas a demostrar en las finanzas que Él es primero, o no. Pero nosotros no somos de este tipo de doctrina de los cristianos que te dicen: no, Dios, no te preocupes, da lo que quieras. No, nosotros no enseñamos eso. ¿Verdad? A mis hijos yo les enseño buenas costumbres. Y yo les voy a enseñar que en cuanto a las finanzas, Dios debe ser primero. No están obligados, pero que Dios mira tu corazón. Tú dices: yo amo a Dios. Sí, yo amo a Dios. Demuéstralo. ¿Me dejo entender? Así que yo no creía en los diezmos. Yo decía: estoy bajo la gracia. Correcto, estoy bajo la gracia. Yo estuve años sin diezmar. Señor, era pastor. Igual que tú. Y no diezmaba. Y mis finanzas estaban en desorden. Realmente estaban en desorden. Así que yo comencé a decirle a Dios: ¿por qué?
¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo soy mujer? ¿Por qué si soy líder adolescente? ¿Por qué si yo hago esto? ¿Por qué mis finanzas están así? ¿Por qué sigo endeudado? ¿Por qué sigo así? Señor, y comencé, yo me metí en mis tiempos devocionales de buscar y buscar a Dios para que Dios me dé la respuesta. Te estoy hablando de un testimonio, repite conmigo testimonio. Te estoy hablando de un testimonio personal, ¿correcto? Para aclarar, porque puedo decir, ay, mira, pastor, lo que enseño. Le estoy enseñando la palabra de Dios, pero un paréntesis, te voy a contar mi testimonio con respecto a esto. Yo le dije a Dios, por favor, puedes revelarme, puedes decirme, puedes abrirme entendimiento, Señor, porque yo veo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no está en los tiempos. Habla de generosidad solamente en el Nuevo Testamento. Entonces, yo tengo que ser generoso, sí, pero igual, yo decía que estaba la generosidad, pero es más duro que muñeco de torta. O sea, para dar eran devoto a la Virgen del Puño. No daba nada. O si daba, no era lo que me sobraba. Entonces el Señor me llevó a la Escritura y me hizo ver lo de Abraham. El Señor me dijo, Abraham dio los diezmos y para él no era una obligación. Para él no era una obligación. Jacob dio los diezmos y para él no era una obligación. Ok, hijo, decide. ¿Yo soy primero o no? A partir de allí, hasta el día de hoy, no he dejado de diezmar. Y en realidad, mi vida económica comenzó a cambiar. Comencé a pagar todas mis deudas desde soltero, ordené mi vida financiera. Me llegó a alcanzar el dinero aunque ganaba menos de lo que cuando comencé a diezmar. Busqué un trabajo y no encontraba y comencé a ganar menos. Pero a pesar de ganar menos, no tenía deudas. A pesar de ganar menos, me alcanzaba para dar. Eso es lo que hace Dios. Amén. Y después me casé y era indiscutible el diezmo. Te podemos discutir de cualquier cosa menos del diezmo. Indiscutible. Y agregamos la generosidad también como familia. Comenzamos a dar. El día de hoy damos no solo a nuestros padres, sino también damos a los misioneros, damos ofrendas en la iglesia, mucho más allá del diezmo. Eso se llama generosidad. Amén. Entonces, yo he comenzado con mi esposa a ensanchar nuestro corazón financieramente. Y sí, la Biblia es clara con respecto a eso. Si tú siembras escasamente, entonces escasamente vas a cosechar. ¿Reconoces a Jesús como tu sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿O no quieres que ejerza su ministerio contigo? Como Abraham, ¿crees que Dios te ha bendecido con victoria? Como respuesta, ¿estarás dispuesto a darle los diezmos de todo? Porque es libre. Pero realmente alinearás tu corazón para amar a Dios verdaderamente por encima de ti mismo. Porque los que no quieren dar, confían en lo que les entra en el bolsillo. Confían en su trabajo. Y la Biblia lo dice de otra manera. Ellos confían en sus carros y en sus caballos. Nosotros confiamos en el Señor. Eso dice la palabra de Dios. En otras palabras, ellos confían en sus trabajos. Ellos confían en sus cuentas bancarias. Nosotros confiamos en el Señor. ¿Por qué crees que hay ejemplos en la Biblia de macedonios que no tenían dinero? Dice que abundaban en su profunda pobreza, pero ellos también abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo? Si estaban pobres, ¿cómo abundaron en generosidad, en finanzas? ¿Cómo? Porque Dios suple, bendice. Amén. Las finanzas te pueden probar en cómo está tu corazón en realidad. Y lo último, que ya me dijeron que ya acabó. Jesús es el principio del señorío. Enseñó el principio del señorío. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. El que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas deshonestas, o sea, el dinero que tienes en tu bolsillo, ¿quién les confiará las verdaderas? Dice el Señor.
Y si con lo ajeno, o sea, con lo que es de Dios, no han sido fieles, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá a uno y despreciará al otro. Fíjate cómo usa el Señor aquí palabras de relación para describir esto. Ningún sirviente puede servir a dos señores porque menospreciará. ¿Está hablando del corazón o no? Menosprecia a uno. Y luego dice, ningún sirviente puede servir, menospreciará a uno, pero amará. ¿Está hablando del corazón o no? Amará al otro. O querrá mucho al uno, otra vez del corazón, y despreciará al otro. Es que de eso se trata. ¿Estás menospreciando a Dios? ¿Estás despreciando a Dios? ¿O es tu Señor? ¿Es el Señor de las finanzas que tienes? ¿O quién es? ¿O tú lo eres? ¿O tus necesidades son tu Señor? El Señor espera entonces nuestra fidelidad en la forma como manejamos las finanzas. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Greg. No es obligatorio. Sí, estoy de acuerdo. No es obligatorio. Pero también estoy de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios. Escucha. Proverbios 3, del 9 al 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Nuevamente, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos. ¿Dice con lo que te sobra? Con los primeros frutos. Entonces tus graneros se llenarán a reventar. Tendrás en abundancia. Eso es lo que dice. Este es un principio de la palabra de Dios. Nosotros no enseñamos que es una ley. Enseñamos que es un principio de poner a Dios como primicia, como primero, como el Rey de Reyes. Darle primero a Dios, no darle lo que nos sobra. Amén. Que si decimos que Dios es primero, debemos demostrarlo en todo, aún en nuestras finanzas. Nosotros buscaremos siempre poner nuestro corazón en orden. Serviremos al Señor, no al dinero. Mis necesidades, escúchame, mis necesidades no van a decidir cómo manejo el dinero. Escuchen, por favor. Les quiero enseñar ese principio. Mis necesidades no me van a decir cómo yo manejo el dinero. Yo manejo el dinero que Dios me da como Él quiere. Y Él sabe que si yo lo honro a Él con el dinero, entonces Él cuidará mi corazón. Mi corazón. De creer que el dinero me da seguridad, como al rico y Lázaro. Que soy alguien porque tengo dinero. Él va a cuidar mi corazón. Pero tan sabio es Dios que no solo va a cuidar mi corazón, sino que va a cuidar la iglesia. Vamos a poder crecer. Vamos a poder ir a Guatemala y plantar iglesias sin que sea un problema las finanzas. Vamos a poder decir, vamos a plantar juntos una iglesia al frente de San Marcos y no tendremos problemas para alquilar o comprar locales. No tendremos problemas. ¿Saben por qué? Porque tú has decidido en tu libertad poner a Dios primero. En 30 minutos no se puede enseñar todo lo que has aprendido en una vida respecto a las finanzas. Y Greg se paró aquí y quiero aclarar algo. El pastor Greg la semana pasada se paró y dijo, comienza con un 1%. ¿Se acuerdan? Tú tienes que conocerlo para que sepas de qué él estaba hablando, y aún a la traductora, para que te des cuenta que también se equivocaba. Él estaba hablando de la generosidad. Fíjate, él dijo algo que me han preguntado entre semana también. Él dijo, mira, yo lo que he pasado en mi vida es que he comenzado a ser cada vez más generoso.
Y el día de hoy, yo diezmo por adelantado. ¿Escucharon eso o no? Es más, trató de llevar a toda la iglesia si podíamos diezmar por adelantado. Y muchos levantaron su mano, emocionados, para diezmar por adelantado. Me encanta eso, diezmar por adelantado. Pero lo que quiero decirte es que él quería contar su testimonio. Él quería abrir su corazón en el área financiera y enseñarnos que cuando tú eres generoso, cuando tú pones a Dios primero, cuando inclusive lo adelantas, el Señor te bendice. Eso era lo que quería enseñar. Ahora, la palabra de Dios dice que tú des, pero no des de lo que no tienes, dice. ¿Correcto? Ahora, él hablaba ¿se acuerdan de cheques? Yo doy viniendo con un cheque, claro, da un papel, pero no está en ese momento el dinero ahí, ¿correcto? Así que cuando le llega la cuenta por fe, ya salió el dinero. Eso es lo que estaba diciendo él. Ok, escúchenme, eso era su testimonio. Y qué chévere que él haya llegado a crecer de esa manera. Él ahora da miles y miles de soles para la obra del Señor. En la hora del almuerzo me estaba comentando. Cuando él dijo comienza con 1%, él estaba hablando de la generosidad, no del diezmo. Porque si tú te das cuenta y has escuchado todo el mensaje, si has escuchado atento y no te has dormido, entonces te hubieses dado cuenta que él decía que no tenía problemas en diezmar. Solo que escuchamos lo que nos conviene. Entonces me han preguntado, pastor, entonces no es obligatorio. Sí, pastor, qué chévere, mira, la Biblia no lo dice. Bien, hazlo. No es obligatorio, te lo reafirmo el siguiente domingo. No es obligatorio. Si no quieres, no lo hagas. Vive a las justas. Porque la conclusión de este mensaje está aquí. 2 Corintios 9:6 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Amén. Ese es el principio. Yo tengo que aprender a doblegar mi carne. La Biblia es clara sobre eso. Por ejemplo, si soy soltero, el Señor me enseña en su palabra que no puedo estar fornicando. ¿Correcto? ¿Sí o no? Uy, ¿qué estoy dudando? O sea, no puedo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿correcto? Entonces, como soltero, yo lo que tengo que hacer es cuidarme, poner mis límites, someter mi carne, enseñarle que no puede estar fornicando, que no puede estar, que porque me gusta esta flaca me voy a acostar con ella. Obviamente no, porque tengo que honrar a Dios y su palabra. ¿Correcto? Entonces tengo que doblegar mi carne. ¿Cómo doblegas tu carne en lo financiero? ¿Cómo si solamente das lo que? Ay, me sobra. Las necesidades del Antiguo Testamento, ¿de por qué se dieron el diezmo? Era para sostener la iglesia. Era para poder celebrar la fidelidad de Dios en las fiestas judías. Y era para darle a los pobres. El día de hoy, las necesidades siguen en pie. La iglesia tiene que sostenerse. Tenemos que seguir celebrando las fiestas, los sacramentos, y tenemos que seguir dando a los pobres. Así que el Señor no dejó una ley. Dios quiere que tengamos su corazón. De tal manera amó Dios que dio a su único Hijo. La expresión de amor es dar. Así que decidan ustedes delante de Dios cómo van a caminar. Pero yo en mi casa vamos a poner a Dios primero en las finanzas.
Algunos se preguntarán, ¿cómo el pastor tiene carro? ¿Cómo el pastor con mis diezmos? Te lo aseguro y te abro mi corazón. Lo que nosotros tenemos con mi esposa es un milagro. Ayer me senté para contarlo a alguien. ¿Cómo fue que tenemos casa? ¿Cómo fue que tenemos carro? No ha sido por tus ofrendas y tus diezmos, pero el Señor ha sido fiel con nosotros. Porque hemos aplicado el principio de la palabra de Dios. Y voy a seguir comprando carro. No me entendí. Mentira. Tenemos que aprender a vivir con lo justo. ¿Saben para qué? Para que con lo que sobra tú des. Tú des. Tú des. Esa es la forma de vivir el cristiano financieramente. Cierra tus ojos. Yo no sé si tú no has puesto en orden tu vida financiera. No sé si le estás enseñando a tu carne que Dios es primero, que estás separando las primicias. No sé si eres fiel en lo poco y el Señor te está poniendo en lo mucho. No sé si tú quieres someter a tu carne el día de hoy. Pero yo creo que el Señor ha sido claro. Si quieres tomar una decisión firme delante de Él, de ordenar tus finanzas, si no han estado ordenadas, si Dios no ha sido lo primero en tu vida, yo te pido que te pongas de pie, por favor, para hacer una oración de entrega y de consagración al Señor en el área financiera. No es para avergonzarte, porque yo ya estoy de pie ya. No es para avergonzarte, pero sí es para consagrarnos a Dios. Si tú ya lo has venido haciendo, no te pongas de pie, tranquilo. Solamente vamos a orar. Y tómate un momento para pedirle perdón al Señor. Para decirle, Señor, tú eres el amor de mi vida, pero no te lo he venido a demostrar. Perdóname, Señor, por correr tras necesidades, gustos, otras cosas en las finanzas y no ponerte a ti primero, Señor. Hoy día quiero decirte como esa viuda, Señor, quiero darte siempre a ti lo primero, Señor. Demostrarte que tú eres más importante que yo mismo, Señor. Y a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Escucha sus oraciones de consagración, Señor. Escucha sus oraciones el día de hoy, bendito Dios de tu pueblo que te ama y que ha decidido, Señor, poner en orden un área financiera, Señor. Yo te pido, levanta tus manos. Yo te pido, Señor, que así como ellos el día de hoy, Señor, han decidido delante de ti ordenar su vida económica para ponerte siempre primero a ti, te pido que tú le bendigas, como dice en tu palabra, una medida buena, grande, remecida, rebosante, Señor. Que ellos tengan y tengan para darse. Que nada limite la extensión de tu reino, Señor, porque tú usarás a tu pueblo para distribuir correctamente las riquezas, Señor. Yo los bendigo su entrada, su salida, bendigo sus trabajos, bendigo, Señor Jesús, lo que ellos tienen, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un asiento, por favor. Era necesario que me pase el tiempo en una enseñanza larga. Amén, amén. Ok, así con esa palabra. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.